actividad sobre el artículo denominado La responsabilidad de la educación para la paz desde el conflicto, la segregación y la inequidad educativa. Artículo elaborado en el 2024 por el docente y el doctor en Filosofía y Educación, Ernesto Fajardo. Este artículo tiene un enfoque de método cualitativo y un tipo de investigación crítico, documental y analítico, dado que se basa en el análisis de las fuentes que aporta en cada uno de los ítems. Durante el desarrollo de este artículo podemos encontrar diferentes factores que en verdad involucran el desarrollo de en el cual pues para mí son 5 aspectos muy importantes, el cual quiero venir a desarrollar en este video. El primero es el conflicto y su relación con la paz. La segregación, el segundo sería la segregación social, la inequidad educativa, la responsabilidad ciudadana y los valores y actitudes. ¿Por qué me enfoco en estos 5? Porque el conflicto y su relación con la paz, dado que en este artículo se aborda cómo el conflicto ha impactado la educación y la necesidad de promover la paz en todo este contexto. La segregación social también, porque queremos ver y analizar para el segundo punto, en el cual vamos a hablar de la segregación social. También vamos a abordar el tercer punto, que es la inequidad educativa, dado que cuando hablamos de segregación social como tal es el analizar el contexto histórico en el cual nosotros hemos venido como humanidad nos hemos venido desarrollando, dado que la segregación social analiza el concepto de segregación, el tema de separar a unos por sus beneficios, por decirlo de alguna manera, como en el pasado fue el apartheid en Sudáfrica o en Estados Unidos el movimiento Only White, que daba prioridad o igualdad y un acceso a la educación a la gente privilegiada, por decirlo de alguna manera, a solo los blancos. Un contexto que hoy en día, afortunadamente, ya no existe, pero que no podemos ignorar que en su momento existió. Porque al hablar de segregación estamos hablando del fenómeno que afectó la equidad educativa, porque en sus momentos había colegios, bibliotecas y universidades para solo personas blancas y otras completamente diferentes, con carreras completamente diferentes para las personas de color. Esto también afectaba no solamente a la equidad educativa, sino que también a la equidad y la convivencia pacífica que en esas épocas estaba viviendo. Cuando estamos hablando no solamente de cuando solamente estamos hablando de la equidad educativa, entonces estamos hablando de la inequidad que en ese entonces estábamos viviendo, que en ese entonces se estaba viviendo. Pues la inequidad educativa como tal, se discute la inequidad en el sistema el cual en ese entonces estaba viviendo, el sistema sea gubernamental, sea educativo, sea el sistema social, de ámbito social, porque siempre se estaba dando la prioridad a las personas que vivían o tenían el privilegio no solamente del poder adquisitivo, sino que también el privilegio de tener acceso simplemente por su color de piel o su estándar social. Así, esta inequidad educativa estaba aportando a la perpetuación y al desarrollo de conflictos sociales, socioculturales, por la falta de oportunidades y la carencia de
accesibilidad para ciertos grupos eh, culturales, sociales, humanos, como lo eran a los inmigrantes, como lo eran a los a la gente de color y por supuesto en su momento a los latinos, cosa que hoy desafortunadamente estamos repitiendo con que hoy en día podemos estar viendo y estamos observando que desafortunadamente con los migrantes, personas que han estado huyendo de la realidad de sus países, hoy en día desafortunadamente se está repitiendo. El cuarto aspecto de que quiero hablar es de la responsabilidad ciudadana. Esto haciendo énfasis no solamente en el aspecto de la responsabilidad individual, sino que la responsabilidad colectiva, donde cada ciudadano asume la posición o el papel de activo, pero en la construcción de la paz, ya enfocándonos no solamente en la problemática del pasado, sino que en la problemática de dar soluciones a las problemáticas que se vengan a futuro. En esto también queremos hablar del quinto aspecto, que es los valores y las actitudes, valores de paz y valores de convivencia, hablando desde la responsabilidad social. Hay que hablar de la historia para hablar de los valores y las actitudes. Tenemos que remontarnos un poco hacia la historia, porque es importante hablar de la historia de la memoria colectiva, porque en estos momentos recuerdo mucho una frase que en Chile se tiene plasmada no solamente en un estadio, sino en el Monumental, sino que es una frase que ellos tienen como un lema muy importante, que es el pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo. Esto es una historia basada a su historia, a un momento de su historia que en verdad fue bastante trágica, bastante oscura, por decirlo de alguna manera, al igual que nosotros con nuestro conflicto armado. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de poder llegar a ofrecer este avance como sociedad, que no podemos olvidar que nosotros como población, como sociedad, como comunidad hemos venido forjando y creando nuevos aspectos en la vida, sin olvidar que lo malo llegó a existir. Por eso él dice que un pueblo que ignora su pasado está condenado a repetirlo. Por eso hoy en día se debe pedir y se debe solicitar a los gobernantes mejorar no solamente las políticas gubernamentales, sino que saber elegir a nuestros gobernantes hoy en día, que encontrar en ellos virtudes no solamente de ser políticamente correctos, sino que ser personas idóneas para gobernar. Cuando hablamos de personas idóneas para gobernar, estamos hablando de personas que tienen la virtud y el don del servicio para la comunidad más como prioridad, no solamente para sus electores y para su equipo, sino que para todos y cada uno de sus ciudadanos, porque tenemos que ser claros y ser coherentes de que se puede llegar a sesgar, podemos volver a hablar de segregación si solamente gobernamos para algunas personas y no para toda una población. Ya para finalizar y recoger un poco todo lo que se vino hablando durante este artículo, me quedo con algo muy importante que dice que no hay que olvidar que la paz es un proceso colectivo. Y hay una pregunta muy importante que hace poco lo dije, y es: ¿qué rol vamos a jugar nosotros como agentes de paz, como educadores de paz en esta nueva sociedad? Porque hay que reconocer que la educación
es una herramienta transformacional, una herramienta transformadora, y la importancia de la memoria histórica para poder evitar volver a los conflictos, a cometer los errores de nuestros pasados. A eso es lo que nosotros debemos hoy en día apostarle como sociedad.